Buenos días, mi nombre es Alexander Flores, estudiante de Seguridad Industrial del UTS Antonio José de Sucre, extensión Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui. Flujo de fluidos en tuberías. La mecánica de fluidos es fundamental para el diseño, optimización y mantenimiento del sistema de transporte de líquidos y gases en la ingeniería moderna. Dentro de este campo, el comportamiento de un fluido se desplaza a través de un conducto cerrado, como las tuberías. Está determinada en una serie de mantenimientos de variables físicas y geométricas que condicionan su régimen en movimiento. Comprender si un fluido se desplaza de manera ordenada o caótica no solo es un dilema teórico, sino una necesidad. Tipo de flujo: flujo laminar y flujo turbulento. El comportamiento de un fluido en movimiento se clasifica principalmente en dos regímenes: laminar o turbulento. El flujo laminar se caracteriza por un movimiento ordenado, suave y en capas paralelas, láminas que no se mezclan entre sí de forma macroscópica. El fluido se mueve en líneas de corriente bien definidas y la fuerza viscosa, fricción interna del fluido, predominan sobre la fuerza de inercia. Es común en fluidos altamente viscosos a velocidades muy bajas. El flujo turbulento ocurre cuando las partículas del fluido se mueven en trayectorias caóticas, desordenadas y fluctuantes, formando remolinos. En este régimen, las fuerzas de inercia predominan sobre la viscosa, generando una fuerte mezcla transversal de masa y energía. Número de Reynolds. La transición entre flujo laminar y turbulento no depende únicamente de la velocidad, sino de una combinación de variables que el físico Austin Reynolds unificó en un parámetro adimensional. El número de Reynolds establece la relación cuantitativa entre la fuerza de inercia y la fuerza viscosa. Reynolds es igual a P por B por D sobre U, que es igual a B por D sobre B, donde P es igual a densidad del fluido, B es igual a velocidad media del fluido, D es igual al diámetro interno de la tubería, U es igual a la viscosidad dinámica y B es igual a la viscosidad cinemática. Para conducciones cerradas circulares se acepta generalmente que si Reynolds es menor a 2300, el flujo es laminar. Si Reynolds es mayor a 4000, el flujo es turbulento. El rango intermedio 2300 Reynolds 4000 se conoce como zona de transición. Velocidad crítica. La velocidad crítica es aquella velocidad límite por debajo de la cual el régimen de un fluido es estrictamente laminar. Si se supera este valor, el fluido entra en una fase de inestabilidad que eventualmente lo llevará al régimen turbulento. Despejando de la fórmula de Reynolds para el límite inferior, Reynolds es igual a 2300, la velocidad crítica se define como Bc es igual a 2300 por B sobre D. Rugosidad relativa. Las paredes internas de la tubería no son perfectamente lisas, presentan irregularidades microscópicas cuya altura promedio se denomina rugosidad absoluta. Sin embargo, el efecto de estas imperfecciones sobre el flujo depende del tamaño del conducto. Se define la rugosidad relativa como el cociente adimensional entre la rugosidad absoluta y el diámetro interno de la tubería. Rugosidad relativa es igual a E sobre D. El flujo turbulento a una mayor rugosidad relativa rompe
las capas de fluido cercanas a la pared de la tubería, incrementando significativamente la resistencia al movimiento. Coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción, también conocido como factor de fricción de Darcy, es un factor adimensional que determina la magnitud de la resistencia del flujo debido al contacto con las paredes de la tubería. Su cálculo depende directamente del régimen de flujo. Que el flujo laminar Reynolds es menor a 2300, el factor de fricción depende única y exclusivamente del número de Reynolds, ignorando por completo la rugosidad de la tubería. Se calcula mediante la ecuación de Poisson. El flujo turbulento. El flujo laminar F es igual a 64 sobre Reynolds. El flujo turbulento Reynolds mayor a 4000, el coeficiente se vuelve una función compleja tanto del número de Reynolds como de la rugosidad relativa. Se calcula comúnmente mediante la ecuación de Colesberg. 1 sobre raíz cuadrada de F es igual a menos 2.0 longitud 10 entre D sobre 3.7 más 2.51 sobre Reynolds raíz cuadrada de F. Dado que esta ecuación es implícita, el número de F aparece en ambos lados. En la práctica se suele recurrir al diagrama de Moody o aproximaciones explícitas como la ecuación de Schwarzschild. Ecuación de Darcy y pérdida de energía por fricción. Cuando un fluido real se desplaza, experimenta una pérdida de energía por fricción, FHF, provocada por el frotamiento entre las paredes de las partículas del propio fluido y la resistencia de las paredes de la tubería. Esta energía se disipa en forma de calor. HF es igual a F por L sobre D por B a la 2 sobre 2E. La ecuación de Darcy es la expresión matemática universal más precisa para calcular la pérdida de cargas primarias por tuberías comerciales, donde HF es igual a pérdida de energía por fricción, F coeficiente de fricción de Darcy, L es igual a longitud de la tubería, B es igual a la velocidad media del fluido y G es igual a la aceleración de la gravedad. Esta ecuación demuestra que las pérdidas de energía son directamente proporcionales a la longitud del conducto y al cuadrado de la velocidad del fluido, e inversamente proporcional al diámetro interno, al diámetro de la tubería. Conclusión: el comportamiento hidrodinámico de un fluido dentro de una tubería está regido por una interdependencia matemática y física muy clara. El número de Reynolds actúa como el eje central de este análisis, ya que discrimina de forma exacta si las fuerzas viscosas amortiguarán las perturbaciones, flujo laminar, o si las fuerzas de inercia romperán el orden geométrico del movimiento, flujo turbulento. A través del desarrollo conceptual, se evidencia que la pérdida de energía por fricción no es un valor estático, mientras que en el régimen laminar la pérdida de energía escala una línea con la velocidad y es inmune a las imperfecciones de la tubería. En el régimen turbulento, la rugosidad relativa juega de forma drástica, haciendo que la resistencia aumente de manera exponencial. La ecuación de Darcy, apoyada por la correcta determinación del coeficiente de fricción, constituye el pilar fundamental para que los diseñadores de sistemas de bombeo, red de distribución puedan dimensionar correctamente los equipos y organizar el fluido. Organizar que el fluido avance, vence la resistencia al camino en el menor costo energético posible. Sin más que agregar, se despide Alexander Flores, estudiante de Seguridad Industrial de UTS Aragua de Barcelona.
Antonio C. Sucre, extensión Aragua de Barcelona. Muchas gracias por su atención.